Hola mis amores, buenos días. Hoy vamos a empezar a trabajar con tipos de texto. Es un tema súper sencillo, lo vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a ver una parte y el jueves vamos a ver otra. Es súper sencillo y estoy segura que lo van a entender a la primera. Redactar el texto nos permite transmitir información clara y directa sobre un tema específico. Para hacerlo debemos organizar las ideas en base a su importancia. Existen varios tipos de texto y cada uno tiene una estructura particular. Realmente esa estructura es la que nos hace diferenciar. Podemos escribir textos de muchos tipos, por ejemplo, argumentativo, expositivo, tipo de texto, descriptivo, narrativo, internet, muchísimos tipos, pero vamos a verlos poco a poco. Algunos tipos de texto. Según ustedes busquen, van a ver diferentes tipos de clasificaciones. Por eso, yo elegí esta que se acerca más a lo que vamos a trabajar en clase. Vamos a ver, los narrativos, los dialogados, los epistolares, instruccionales, expositivos y descriptivos. Los narrativos cuentan hechos reales o imaginarios en un tiempo y lugar determinado. Es mi tipo de texto favorito. Los dialogados son los que reflejan conversaciones. En las obras de teatro, cuando ustedes van a leer algo que es una obra de teatro, ven que está estructurado en forma de diálogos. Los textos epistolares son aquellos que son mensajes escritos que enviamos a personas que están ausentes y lejos de nosotros en un momento dado. Los instruccionales, como su nombre lo dice, nos indican pasos, instrucciones y pautas o indicaciones a seguir para armar o para elaborar o lograr algo. Los expositivos desarrollan y explican un tema con el propósito de informar sobre él. Y los descriptivos, como su nombre le dice, nos dan las características detalladas de objetos, lugares, seres y personas. De todas maneras, aquí están nombrados en forma general, pero los vamos a ver uno a uno. Así que no se apuren. ¿Qué hacemos para escribir textos? Sin importar qué tipo de texto vayamos a escribir, es importante siempre seguir las mismas recomendaciones que son estas que tenemos acá. Elegir el tema. ¿De qué vamos a escribir? Elegimos un tema general y luego, en base a eso, ordenamos lo que sería el inicio, el desarrollo y el cierre del tema que yo deseo comentar o compartir. Hacer un borrador. Hacer un borrador no significa agarrar una borra y escribirle mi nombre. No, no, no. Hacer un borrador significa que yo voy a hacer como mi idea principal. Yo voy a ir anotando todo lo que se me ocurre de lo que quiero decir, cómo lo voy a decir y luego lo chequeo para luego poner en orden mis ideas y sí empezar a escribirlo como el definitivo. Después que lo estamos escribiendo, revisamos el texto. Si se entiende lo que yo quiero expresar, si tiene además las pautas de orden, limpieza, ortografía y caligrafía. Chicos, un texto puede estar escrito de manera perfecta a nivel de concepto, pero si no cumple con limpieza, con orden, con ortografía y caligrafía, les garantizo que va a dejar de ser interesante o efectivo. Además, hay ciertas normas para presentar trabajos escritos, ya sean manuscritos o tipeados. Por ejemplo, los márgenes, que son esos espacios en blanco que dejamos alrededor del texto. Es importante que ustedes cuando escriben en su cuaderno, ustedes trazan un margen, pero realmente existen 4 márgenes, superior, inferior, derecho e izquierdo. El interlineado es el espacio que se deja entre cada línea del mismo párrafo. La sangría, que ustedes la utilizan desde que son chiquitos, hace referencia al espacio que está vacío antes de cada párrafo. Y la ortografía hace relaciona a todas las normas de acentuación, ortografía y signos de puntuación que llevamos a cabo para que sea más adecuado a nuestro texto. El texto narrativo. El texto narrativo es aquel que cuenta hechos reales o imaginarios que ocurren en un tiempo preciso y en un lugar determinado. Para que mi texto narrativo tenga sentido, tiene que tener una cantidad de elementos como esto. Tiene que tener personajes, que ya después lo vamos a ver con calma, que hay personajes principales y personajes secundarios. Ocurren acciones en un orden específico. Tiene un inicio, un desarrollo y un cierre.
Evidentemente mi historia tiene que pasar en un lugar, sea real o imaginario, pero un lugar, lo tengo que describir y en qué tiempo sucede esa historia. En la narración están los elementos que son las acciones, los personajes, el lugar y tiempo. Recapitulando, las acciones son todos los hechos que tejen mi historia. Los personajes son quienes la viven, son esas criaturas que van a entretejer mi historia. El lugar donde ocurre y el tiempo, la época, el momento preciso en el cual se lleva a cabo la narración. La acción es lo que sucede, los personajes quienes participan, el lugar donde sucede y el tiempo cuando sucede. Estructura del texto narrativo. Aquí hay un ejemplo de texto narrativo muy sencillito, se los voy a leer rapidito. Lalo se infla. Lalo era un pez globo, muy pero muy tímido. Cada vez que se asustaba, se inflaba como una pelota. Cuando esto ocurría, algunos animales se burlaban y otros huían. Por eso Lalo no tenía amigos. De pronto se escuchó una voz de alarma y todos comenzaron a correr en distintas direcciones. Lalo no entendía nada. Salió de su cueva con cautela y al hacerlo se vio cara a cara con unos filosos dientes. Estaba frente a un temible tiburón gris. Lalo se infló como nunca lo había hecho y el feroz tiburón salió espantado. Los animales dieron vivas y aplaudieron y felicitaron al pececito que estaba rebosante de alegría. El tímido cara de globo salvó a todos del peligro. Desde ese día, Lalo ha hecho muchos amigos y está orgulloso de ser un pez globo. Como pueden ver, acá está el título de mi narración, el inicio, que es donde me presentan a Lalo, y cuál era la situación que vivía Lalo todos los días, el desarrollo, que es donde sucede la parte más importante de la historia, y al final, que es cómo se resuelve. El texto descriptivo, ya lo vimos con anterioridad. Recuerda que al describir pintamos con las palabras, por eso es importante dar detalles organizados y específicos. Por ejemplo, veamos esta imagen que tiene aquí, nos dice que es un perro grande, de color negro azabache, su pelaje es abundante, tiene las patas largas y robustas, sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco y en su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre, Bobby. Fíjense que no son palabras aisladas, están relacionadas entre sí como oración, para que sea mucho más fácil que yo me haga la imagen de Bobby en mi mente. Si a mí me ponen un chihuahua, yo sé que ese no va a ser Bobby porque no es ni grande, ni de pelo abundante, ni tiene las patas largas, porque los chihuahuas son muy pequeñitos. El texto dialogado. Al representar un diálogo en forma escrita, los signos de puntuación los usamos para reflejar lo que deseamos expresar. El texto dialogado es muy interesante, pero solo cuando yo le coloco los signos adecuados, porque eso hace que cuando yo lo lea tenga más sentido. Por ejemplo, Juan no ha podido ir a clase y llama a un compañero para pedirle los deberes. Diga, hola, ¿está Ramiro? Sí, soy yo. ¿Quién eres? Soy Juan, el de la clase. Tío, te llamaba para ver qué deberes tenemos hoy. He estado malo y no he podido ir. Ah, sí, pobrecillo, espera un momento. Cuando vamos a expresar diálogos a través de un dibujo, usamos esas nubecitas para indicar quién está hablando. Fíjense que hay unas voces que salen del teléfono y unas que salen del dibujo. Pero cuando yo no uso las nubecitas ni dibujo, sino que lo voy a escribir en mi narración o en un texto para una obra de teatro, yo lo hago de esta manera que está acá. Usamos guiones. Los guiones son estas rayitas que ustedes pueden ver acá que nos permiten ver cuándo habla uno y cuándo habla el otro. Usamos los signos de exclamación e interrogación para representar la intención del hablar. ¿Es difícil escribir diálogos en español? Es algo complicado, respondió el escritor. Oh, se quejó con amargura. Pero una vez que aprende las reglas es fácil. El escritor lo miró y extendió unos pliegos. Gracias, sintió calor en las mejillas. No tengas miedo a fallar, dijo el escritor, y luego añadió.
Equivocarse es parte del camino al éxito. Ustedes pueden ver que los guiones que tenemos acá nos ayudan a hacer pausas, tanto para que alguien hable como para indicar quién es ese hable, quién es ese alguien que está hablando. Las indicaciones después de cada intervención ayudan para saber quién está hablando. Hay muchos tipos, pero pensándolo bien, o sea, ¿para qué tanta norma? Yo nada más empiezo a escribir. Miren qué fantástica obra he escrito. En un lejano castillo vivía un alienígena, aunque ya debes saber que cortas todos los limones, echas azúcar y agua en una jarra. No era cualquier jarra, esta era de cristal, transparente, con dos asas a los costados. ¡Guácala! ¿Qué es esto? ¿Sabe a rana podrida? Comentó el pequeño dinosaurio. ¿Cómo te atreves a criticar mi comida? Respondió la mamá, enojada. Mientras tanto llegó un carro azul descapotado, último modelo del que bajó un príncipe muy arreglado, sacó su espada láser y gritó, Luke, yo soy tu padre. Ton, ton, ton. Aquí evidentemente puedes analizar si lo que yo escribí es coherente, que creo que no, qué tipo de texto es y si crees que sirve para algo cuando están mezcladas tantas cosas al mismo tiempo. Gracias por tu atención, espero que te quedes pensando en la historia que escribí y que me puedas decir en clase qué te pareció. Espero que te haya quedado claro, cualquier cosa estamos en contacto. Los quiero, pórtense bien.